Bueno, veréis que todo, lo más importante aquí quizás sea un poquito básico, es decir, que para el nivel que tenéis vosotros y lo que ya habéis visto, todo lo que estamos viendo o todo lo que vamos a ver es un poquito básico. Hay algún poco de otros conceptos que meto, pero eso realmente la clave está más adelante. En la siguiente charla, la que tengamos en el 7 de marzo, es la que realmente nos va a importar, ¿vale? Entonces, como veis, os lo he contado o lo habéis leído durante el curso, pero lo más importante, el análisis técnico lo que nos va a dar siempre es el timing. Nos puede dar también otro tipo de conceptos adicionales, pero lo más importante es que nos dé el timing. Para eso, pues en el curso habéis visto la comparación que existe entre el análisis técnico y el chartismo. No voy a entrar en ese tema porque me parece demasiado básico, pero sí que es importante que tengamos muy claro sobre todo las herramientas más básicas, y esas son las que realmente tenemos que dominar a la perfección. Ahí tenéis tanto lo que son los niveles de tendencia, soporte y resistencia, que son para mí fundamentales, porque son conceptos donde nos van a dar rupturas, subidas y nuevas percepciones, y eso yo creo que es lo más importante. Y luego toda la parte de figuras de vuelta, figuras de continuación, que hemos visto en los temas anteriores, como son hombro, cabeza, hombro, triángulos, doble techos, doble suelos, toda la parte de canales, los huecos, todos los retracement que pues nos da a través de Fibonacci, que bueno, y otras herramientas que hay, y luego las vueltas que hay tanto a nivel de isla como figuras de Southers o los spiders, que son figuras realmente importantes, ¿no? El tema del chartismo, como veis, es un criterio bastante subjetivo, es decir, yo puedo ver una figura, vosotros ver otra cosa, como además estáis viendo a lo largo de los ejercicios, pero lo más importante y lo que a mí me interesa es que vosotros tengáis vuestro propio criterio. Yo ya os lo comenté, creo que en el curso de macro, meto bastantes conceptos adicionales, aparte de lo que es la parte del análisis técnico cuantitativo. Aquí estamos viendo que no solo hay que mirar estos conceptos, sino que iremos viendo y iréis viendo los osciladores, las medias móviles, que para mí son fundamentales, y luego ya derivados de estas medias móviles, como pueden ser las bandas de Bollinger, les Smarts, etcétera, etcétera, que nos van a ir dando esos nuevos conceptos. El parabólico es otro concepto que también se puede usar, que es más complejo quizá de ver, y todos los movimientos que sean direccionales, que también nos van a ayudar a ver hacia dónde, qué tendencia va a tener. La puesta en práctica de todo esto se ve en la parte final, y nos llevará pues a ver cómo podemos manejar lo que es el money management, la diversificación, la psicología. Y aquí os hago un inciso que no lo pongo en la presentación, pero que siempre creo que hay que tener en cuenta, es toda la parte macro que vosotros podéis poner en práctica, y la parte micro. Es decir, que yo aquí siempre tengo una teoría que son los 3 Cs. Si me da un sí en macro, un sí en fundamental y un sí en técnico, realmente es una inversión a la que podemos comprar o vender, dependiendo de un poco de la práctica que vayamos haciendo. Por lo tanto, para la toma de decisiones tenemos que estudiar las empresas, ver sus debilidades, qué cosas nos pueden hacer ver las posibles caídas, qué fortalezas tiene con respecto a otras compañías y qué oportunidades nos brinda. A partir de ahí, saber cuáles son sus hipótesis de trabajo, sus hipótesis de venta y de gastos, el proyecto, la generación de caja, que esto es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, con la falta de crédito que hay actualmente, y cuáles son los descuentos de flujos que vamos a ir viendo, y por lo tanto nos puede hacer una valoración. Esto nos hace saber si la compañía es barata o no con respecto a otros comparables dentro del sector. Existe otros, cada sector, ya lo veréis en la parte macro, veréis que tiene, en la parte micro veréis que cada sector tiene sus drivers y sus valoraciones y su ratio a través del cual nosotros nos podemos meter a valorar.
Bueno, aquí os he puesto un gráfico. Si ahora os hicierais un gráfico por ejemplo, del S&P con respecto al PER, veréis que se encuentra ahora mismo a nivel de PER. O sea, el S&P está a niveles máximos, pero a nivel de PER está a niveles mínimos. Para este tipo de circunstancias son la valoración en múltiplos, que además se puede ver en gráfico y lo podéis hacer comparable con respecto al sector. Yo creo que eso es clave. Es muy importante que tengáis estos conceptos claros, porque os va a dar una idea clara de qué sí que estáis comprando en qué momento, y por lo tanto os va a ayudar a la hora de ver el gráfico, a lo mejor verlo con una perspectiva diferente. Otras maneras de verlo, pues rentabilidad por dividendo, es decir, hay mucha gente que invierte o invertía por la rentabilidad que podía dar por dividendo una compañía. Ahora mismo yo creo que ese concepto ha variado radicalmente, más que nada porque los dividendos ahora mismo cambian un poco la hipótesis de trabajo al existir el scrip dividend, es decir, una parte del dividendo te la dan en cash, en dinero, y otra parte os la dan en acciones nuevas. Entonces lo que está haciéndose básicamente la compañía es ir haciendo una dilución, tanto del número de acciones que tú tienes en participación. El concepto es muy parecido, pero también es diferenciador. Es decir, si tenéis una compañía donde creéis que los earnings van a crecer sustancialmente y hacéis caja, vuestra participación se diluye, por lo tanto lo que vais a ganar a futuro es menor. Es un poco las teorías que hay, pero bueno, el concepto realmente ha cambiado en este último año de una manera muy importante. Los métodos que normalmente se pueden emplear para la toma de decisiones, que yo empleo normalmente, es la comparación entre empresas. Lo uso tanto para empresas como para fondos de inversión cuando tomo la decisión de invertir o no. Aquí lo que hacéis, o lo que debéis de hacer, son valoraciones de PER relativo o bien valoraciones de PER trade, es decir, largo de un valor, corto de otro, y a través de esas variaciones, de ese relativo, podéis sacar hacia dónde invertir. Creo que en la parte macro vimos un PER trade BBV Santander, si no os falla o no os lo recuerdo, si no lo recordéis vosotros. Ese PER trade era bastante importante en el sentido que os daba mucho margen de maniobra y mucha manera de ver pues en qué momento podéis hacer largo o corto, si usáis una teoría pues de hedge funds, de long short, o si simplemente tenéis un portfolio normal y estáis largos de una acción contra otra, pues cómo podéis manejarla. Bueno, por lo tanto, el análisis tanto técnico como chartista es es mirar la variación de precio a través del gráfico, y el gráfico nos va a ir dando las claves de acceso hacia esa inversión. Entonces, a la hora de operar o de analizar, pues bueno, en principio los problemas que podemos tener son cuando no tenemos idea de qué es lo que queremos hacer, cuando no somos disciplinados en nuestra metodología. Es decir, el análisis técnico no sirve de nada todo lo que estéis aprendiendo si vosotros, cuando llega el momento de la toma de decisiones, no establecéis un sistema de stop loss o de stop profit. Esto lo que veréis, no sé si lo vemos aquí, creo que no, que lo vemos en la parte final, lo veremos en el 7 de marzo, pero lo que nosotros hacemos, o lo que yo establezco siempre, son dentro de la hora de comprar, establecemos un nivel de stop loss y de stop profit. El stop loss es estricto, es decir, no permitimos no salirnos cuando nos lo marca, cuando lo hemos marcado nosotros y cuando el valor nos llega ahí. Lo que sí podemos ser más beligerantes es a la hora del stop profit. Nosotros queremos ganar dinero, pero queremos minimizar nuestras pérdidas. Lo que buscamos siempre, o lo que yo busco siempre, es preservar el capital. Creo que esa es la política que debéis de emplear. Es una idea, obviamente sobre esto hay 100.000 teorías, pero bueno, yo os estoy exponiendo un poco la mía, porque creo que os doy también un color diferente a lo que es puro análisis técnico, ¿no? Mucho cuidado cuando no tengáis un conocimiento completo de todo el sector, o de toda la compañía, o de la parte macro, o de la evolución de la economía, o de la evolución del sector.
o de la evolución de esa compañía claramente. Es decir, en ese concepto tenéis que tener muy claro, es decir, si elegís una compañía tenéis que tener claro qué es lo que está pasando ahí, y luego hay que hacer un seguimiento. Hay que aprender de los errores que nosotros estemos cometiendo. Yo llevo muchos años en esto y aún así me sigo equivocando, con lo cual todos los días sigo aprendiendo las lecciones de los errores que cometo, y esas las tenemos que tener siempre, siempre presente. No debemos de confiarnos. El mayor error que hay en el mundo bursátil es la confianza. Cuanto más listos os creáis, antes os llegará el palo. Cuanto más seguros estéis de una inversión que habéis acertado, antes os llegará la caída, ¿vale? Y si el sentimiento es muy muy positivo, porque habéis tenido una operación con éxito, en la siguiente tenéis que estar con la humildad de que os podéis haber equivocado. Por lo tanto, estos conceptos son tonterías que os parece, pero son psicológicos a la hora de tomar una inversión, sobre todo si os basáis muy mucho en el análisis técnico. Diversificar es clave. Nunca os centréis en un solo sector, en un solo valor. Diversificar vuestro portfolio os va a ayudar a que errores que cometáis se minimicen dentro de ese asset allocation que vosotros podéis realizar. Aparte de esto tenéis mantener grandes riesgos una posición. El típico me llega al stop loss, doblo porque creo mucho en esta idea, me vuelve a caer, doblo más porque es que creo que soy muy listo. Cuidado con esto, os puede generar muchísima tensión y errores. Entonces lo más importante en el día a día en la inversión y en el día a día en cuanto a la hora de analizar técnicamente es la frialdad. Tenéis que manteneros frío. Si en un momento determinado sentís el pánico, en el sentido que creéis que la situación os puede, es mejor que deshagáis, asumáis pérdidas y a otra cosa, no pasa nada, os habéis equivocado, pero nunca intentéis ser más listo o luchar contra el mercado, porque ahí os vais a equivocar. Las posiciones grandes que tienen las entidades siempre va a ser una lucha. Ahora mismo tenéis un ejemplo muy claro, es pues todos los valores que podéis, sabéis que las cajas tienen dentro de su portfolio, que las van a sacar a cotización y las van a vender, como puede ser por ejemplo participaciones en Iberdrola. Pues ese tipo de circunstancias tenéis que ser consciente a la hora de, oye, me gusta Iberdrola, bueno, sí, me puede gustar, pero puedo tener un downside en este aspecto, así que mucho cuidado con eso. Las casas de análisis, os digo, en general las casas de análisis, por mi experiencia, suelen ser bastante interesadas. Yo realmente lo que sí que me gusta mucho es leer a aquellas personas que tienen fondos y que tienen su pasta metida en esos fondos. Esos los leo y los creo bastante, son muy buenos, son muchísimo mejores que el análisis de brokeraje. Así que yo os recomendaría siempre intentar buscar ese tipo de información, que es muy difícil de encontrar, pero que sí que os puede ayudar. Y en su caso, en el caso de que no podáis llegar a este tipo de gente, generar vuestro propio análisis es fundamental. Cuanta más opiniones tengáis, mejor tendréis la vuestra. Es decir, aquí aprender de los demás te hace ser más listo. No tienes que ser tú el más listo. Y bueno, pues es una teoría que también se emplea y que podemos mover. Y luego hay, adicionalmente a esto, pues criterios que puedes tener tú. Lo que yo hago muchas veces es investigo. Si yo creo que hay una región o un área geográfica o un sector que creo que puede ser potencialmente bueno, lo que hago es que investigo en esa área geográfica o en ese sector y busco y selecciono. Esa es la mejor manera de poder realizarlo, ¿vale? Seguimos. Por lo tanto, el análisis técnico nos proporciona ese plan de acción, es decir, ahora mismo pues puedo entender que el S&P o el Eurostoxx está un poquito caliente, o Japón está infravalorado, pues el análisis técnico me dice, oye, hay un cambio, una ruptura de la tendencia bajista, o hay una ruptura de la tendencia alcista, pues por lo tanto puedo comprar o vender dependiendo
de la situación. Tenemos que ser disciplinados. El análisis técnico nos establece siempre un nivel de soporte o de resistencia, por lo tanto nos da esa metodología a la hora de tomar la decisión y a la hora de ponerle stop loss. Nos permite identificar también tendencias grandes, es decir, podemos tener que análisis técnicos nos estén diciendo, oye, el sector este está caro, no me gusta, pero técnicamente lo vemos y nos está diciendo que todavía tiene upside. Por lo tanto, si tenemos una posición, vale, lo tendremos en cuenta, tendremos ahí en nuestro lateral el análisis que nos han dicho fundamental, pero nos dejaremos seguir por análisis técnico a lo mejor porque pensamos que puede tener ese upside. Ahí lo que siempre os recomiendo, como os he dicho, es un stop loss, que ese stop loss deberíamos de ir moviendo conforme la acción, si está subiendo o si tenemos una posición corta nos está bajando, deberíamos de irlo moviendo para asegurarnos. En ese caso, yo cuando va a nuestro favor, yo lo llamo un stop profit, es decir, yo me establezco un nivel pero me dejo querer, pero a la vez ese stop loss que ya lo meto dentro de profits, me voy arrastrándolo tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿vale? Si hay alguien que tenga algún problema, vale, seguís oyendo, ¿no? La diversificación nos permite eliminar el riesgo de iliquidez o el riesgo de un problema puntual determinada. Es decir, si tenemos todos los huevos puestos en Telefónica y nos anuncia que nos quitan el dividendo, pues a lo mejor nos puede caer la acción. Si tenemos los huevos puestos en Telefónica ahora mismo y nos dicen que Telefónica va a establecer un dividendo proporcional a su generación de caja, por ejemplo, pues lo que se va a producir es una subida sustancial en el precio de la acción. Por lo tanto, ahí el riesgo es positivo, pero estamos jugando a todo o nada, y eso yo creo que es un riesgo que debéis de eliminar. Nunca operéis a ciegas, nunca permitís tener una opinión de terceros, tener vuestra propia opinión, valorar en todo momento el riesgo, es decir, establecer el stop loss. Si tengo por ganar un 5% y mi stop loss está a un 5%, no merece la pena entrar en esa inversión. Si tengo un stop loss en un 3% y el upside que veo es a lo mejor de un 20-25, merece la pena jugármela en esa opción, en esa inversión, ¿vale? Tenéis que estar muy pendientes de las noticias, aunque cualquier analista técnico que os diga que habléis, yo os digo, yo no soy un analista técnico al uso, os dirá que eso lo llaman ruido ellos, es decir, yo elimino el ruido. Bueno, pues yo no elimino el ruido, yo cuento con el ruido. El ruido para mí es importante, y el ruido son las noticias, es el análisis, es las opiniones, y luego yo ya tomo mi decisión. Puedo ser incluso tener un criterio contrario. Por lo tanto, cuando nosotros miramos una compañía y establecemos que nos gusta, lo primero que tenemos que establecer son las zonas de soporte y resistencia, la tendencia que va a tener, las figuras que hay de vuelta y de continuación que ha tenido anteriormente, que nos va a dar una tendencia alcista. En los últimos ejercicios que habéis visto, os puse un gráfico donde todas las figuras eran figuras de continuación, figuras de subida de la acción. Bueno, pues además os estoy intentando siempre eliminar la acción para quitaros el prejuicio, es decir, que analicéis puramente el análisis técnico que hay ahí. Luego ya le meteremos qué es lo que pensamos que puede pasar, pero ahora mismo creo que lo que tenéis que intentar siempre es buscar el análisis y ver cómo evoluciona, y ver qué figuras que son de continuación, o figuras que son alcistas, o figuras que son bajistas, se perpetúan y las estáis viendo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, una vez que ya hemos tomado las decisiones, hacemos la compra o la venta, somos pacientes. Podemos, si no queremos hacer una compra única, podemos establecer en esas zonas iniciales de soporte varias compras o compras adicionales. En ese caso estableceríamos un stop loss mucho más abajo, y la toma de beneficio la establecemos también al principio, es decir, eso nos lo escribimos en un papel y es nuestra Biblia. Bueno, esto es la filosofía, esto ya lo sabéis, que a la historia del mercado descuenta todo. De hecho va anticipado, los precios se mueven por la tendencia,
De hecho, cuando llega a las tendencias normalmente suelen ser motivos de vuelta cuando llega a la zona de soporte o la zona de resistencia. Y por último, la historia siempre se repite. Hay efectos que siempre se producen en mayor o menor medida, pero si os fijáis, bueno, hemos tenido una crisis financiera, los movimientos han sido muy parejos. Voy a subir al máximo el volumen que yo tengo para que podáis escuchar lo mejor posible, ¿de acuerdo? Yo lo tengo al máximo ahora mismo y no tengo nada que os pueda perjudicar el sonido, por lo menos que yo tenga por aquí encendido. Corta tu sonido. El que tengáis sonido abierto vuestro, cortarlo, simplemente dejéis el audio de transmisión mía, ¿vale? Que vosotros no podéis emitir la voz, ¿vale? Es simplemente, ¿de acuerdo? Continuamos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el análisis técnico? Pues nos da una flexibilidad a la hora de elegir cualquier tipo de activo de asset class. Podríamos jugar con cualquiera de ellos, quitando obviamente, podemos usar la renta fija también, ¿no? Pero bueno, realmente esto va mucho más dirigido hacia el lado de los activos que veis ahí en la lista. Y también lo que nos permite es diferentes timings. Una de las cosas que debéis de aplicar cuando analicéis una compañía son tanto a nivel de intradiarios, horarios, normalmente suele ser bueno, diarios, si queréis mirar medio plazo hay que mirar semanales, y luego a largo plazo hay que mirar mensuales. Lo que debéis de aplicar son todas las técnicas, la técnica en todos esos periodos, tanto diarios, intradiario, diario, semanal y mensual, porque de vez en cuando vais a tener la posibilidad de ver un diario sobrecomprado, vais al semanal o al mensual y veis que está sobrevendido. Eso os da a vosotros que ese sobrecompra lo puede deshacer subiendo el valor, como ahora mismo, por ejemplo, el Eurostoxx, aunque yo pienso que el Eurostoxx va a caer, pero el Eurostoxx no se está deshaciendo ahora mismo, sobrecompra subiendo, haciendo un flag de subida. Lo que pasa es que los volúmenes están cayendo. Entonces puede pasar dos cosas: que nos rompa la media de 200 sesiones en horario, con lo cual se nos iría hacia la zona del 2800, o que ese volumen no se vea incrementado, no rompa y entonces se nos vaya otra vez para atrás, y ahí iría a la zona de soporte, que es a lo que yo estoy jugando ahora mismo. Entonces, la acción siempre se mueve y es lo que nos da el comportamiento del mercado. Veis que existen diferentes factores, como son tanto los precios, los volúmenes, y el interés abierto. El interés abierto se usa bastante menos en la actualidad, porque es más difícil de ver, pero bueno, son los contratos que quedan pendientes de liquidar. Entonces ahí lo que veis es si hay gente que está tomando posiciones compradoras o vendedoras. Eso lo veis ahora mismo con el ratio put-call. Es que no siempre es posible verlo. Otra manera es la línea de avance de descenso, o el diferencial entre los nuevos máximos y los nuevos mínimos. Esas son las maneras de verlo. También lo podéis ver en cómo va producto de derivados o la volatilidad. El índice VIX, y si ahora mismo están mínimos, pero si de repente nos intenta romper zonas de 16, 17, lo que nos hace es que el mercado se nos va a caer. Eso es lo que va a pasar. Cuidado con el índice VIX, que muchas veces lleva error. Si os hacéis un histórico y os ponéis el S&P o cualquier índice, veréis que la volatilidad crece también en momentos donde la bolsa está muy caliente. Es decir, la volatilidad, si hay mucho volumen de negociación, la volatilidad puede ser muy alta y el índice sigue subiendo. Ahora mismo la volatilidad tiene que ser baja porque los volúmenes son muy bajos. Hay muy poca inversión. O sea, lo bueno que yo veo en la bolsa actualmente es que hay muy poca inversión. La gente está underweight en sus portfolios. Por valoraciones, los PERs son muy baratos. PERs de 13
14, 15 en el S&P, cuando históricamente son pares de 20, por lo tanto os da upside muy fuerte. Y eso es lo que creo que va a pasar. No va a ser inmediato, porque tiene que haber un movimiento desde mi punto de vista de renta fija hacia renta variable, pero este año lo que creo que va a pasar es que los gobiernos, sobre todo los que no son periféricos, Estados Unidos, etcétera, etcétera, vamos a ir haciendo ventas, ¿de acuerdo? Y entonces ahí es donde yo creo que podemos ver más upside. Bueno, esto es cómo se representa. No voy a entrar mucho en detalle, ya esto lo tenéis en el curso. Lo que pasa es que bueno, estas son presentaciones que tengo para cursos individualizados, y por lo tanto pues la he empleado aquí más con vosotros, más por la parte inicial que por esta parte, ¿no? Como veis, podéis usar muchísimos tipos de gráficos. Este es el de barras, que es el que más se usa y el más común que veáis. Se usa bastante también el gráfico de velas. El punto figura muy raro. Yo uso Market Profile para intradiario, que creo que sobre todo para ver niveles técnicos de soporte y resistencia en intradiario es muy bueno, una herramienta muy buena. Y luego pues los diferentes sistemas que podéis usar: tick a tick, 5 minutos, horario, diario, semanal. Yo normalmente voy a horario, voy a semanal. Yo no hago mucho trading intradiario, por el sitio donde estoy no se hace, pero bueno, yo sí que quiero saber niveles técnicos de intradiario para saber qué es lo que puede pasar, y porque a lo mejor en un momento determinado pues puede haber un desplome o una subida abrupta del mercado, y eso lo puedo jugar vía futuros. Bueno, aquí tenéis el ejemplo del gráfico de barras, paso de ello. El concepto de tendencia, que ya lo sabéis, pero bueno, son zigzags que se hacen de movimiento al alza, a la baja y lateral. Son valles y crestas, y todo esto nos da pues una manera de ver el trading, y nos da un trading range. Acordaros siempre que cuando tengáis un canal, la parte baja del canal debéis de usar los niveles de compra, la parte alta del canal debéis de usar la de venta, en el caso alcista, viceversa en la tendencia bajista. Acordaros que la tendencia alcista os la da siempre los mínimos, la tendencia bajista os la da siempre los máximos. La tendencia lateral también la podéis usar en trading, comprando los bajos, vendiendo los altos, o sea que hay trading range y se puede usar. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de tendencia alcista, claramente con sus valles, su cresta, etcétera, y otro de tendencia bajista, y esto es otro ejemplo de tendencia lateral. Voy a hacer aquí un inciso, por si tenéis alguna duda me preguntáis. Voy a esperar 3 minutos, no os voy a dejar mucho más, porque quisiera intentar ver todo lo que tenemos aquí. Si no, lo que falte, no os preocupéis, que lo pongo en la del 7 de marzo y lo terminamos de ver, ¿vale? Los conceptos más importantes que tenéis que tener, la gente usa 1000 métodos, podéis mirar cualquier otra análisis difícil o complejo tal, pero desde mi punto de vista creo que lo que es más importante en análisis técnico es que tengáis muy claro que es un soporte y que es una resistencia. Eso es el ABC, pero es lo que más vais a emplear. Es que podéis usar el MAC, podéis usar parabólicos, podéis usar las medias móviles, podéis usar Bollinger, lo que queráis, ¿vale? Realmente lo importante es que sepáis dónde hay un soporte y dónde hay una resistencia, porque eso os va a dar y os va a identificar lo que tenéis que hacer de antemano, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco entro más en detalle, simplemente quería resaltarlo. Acordaros, y lo he puesto ahí abajo, la importancia de los números redondos. Además, si os mirarais ahora mismo el gráfico del Eurostoxx, veréis que el 2600 es un nivel clave, el 2800 es un nivel clave, el 2500 ha sido un nivel clave, y ahora mismo es una de las zonas de soporte, que si el Eurostoxx te pierde el 2600, 2580, se va a ir ahí. Por lo tanto, esos niveles son muy claves y muy importantes. Bueno,
Aquí estáis viendo un ejemplo gráfico de lo que es un soporte y resistencia. Los puntos donde se haríamos la toma de beneficios siempre es la parte de arriba, la parte inferior es donde haríamos las compras. Viceversa, cuando son tendencias bajistas, pues compraríamos siempre en los soportes y venderíamos siempre en las resistencias. Como veis aquí, pues veis que cuando se produce una ruptura, ese punto que inicialmente nos sirvió de venta, pues de repente se nos puede convertir en compra, pero también nos puede servir como nivel de stop loss, es decir, cuando se produce una ruptura y luego es falsa porque nos vuelve a meter dentro del canal, que si miráis un poquito lo que ha pasado este último año, sobre todo 2012, encontraréis muchísimas figuras que hacen estas cosas. Bueno, pues esos niveles que eran donde nosotros hemos vendido, nos rompen, nos vamos largos otra vez, pues cuando nos rompe establecemos el nivel. A partir de ahí estaríamos realizando un stop loss y sería nuestro stop loss estableceríamos un rango dentro de ese nivel. Vale, por lo tanto esto es lo que siempre os he contado en los ejercicios. Un soporte se puede convertir en resistencia posteriormente y viceversa. Por lo tanto, eso tenéis que tener en cuenta. También tenéis que tener en cuenta que todos los niveles de resistencia que se rompen, en casi todos los casos se producen lo que se llama un pullback, que es volver a la línea de tendencia que nos ha roto, y a partir de ahí se hace el soporte y vuelve a retomar la tendencia nueva. En este caso, si es una ruptura de una tendencia bajista, una tendencia alcista, viceversa. ¿De acuerdo? Eso es el pullback. Mirad, aquí tenéis un ejemplo. Veis la primera resistencia, no la rompe, cae, vuelve a tocar la resistencia, hace una figura en la que lo rompe posteriormente y veis que ya se mete esa entrada dentro de este canal lateral. Veis que esa zona ese sería nuestro stop, nuestro punto de compra. Ahí vemos se nos va la primera zona de resistencia. Lo normal es que ahí nosotros en la primera vez que toca la zona fuerte de resistencia, salvo que sea una referencia anterior, imaginemos que esta es una nueva, no lo hubiéramos visto, pero sí que establecemos ese nivel como nivel posterior donde deberíamos de estar pendientes. Nos cae, no nos viene a nuestra zona de resistencia, por lo tanto no pasa nada, seguiríamos con nuestra posición larga, y cuando nos vuelve al mismo nivel que la anterior, nosotros venderíamos por una posibilidad de un doble bottom, un doble top. Por lo tanto, ahí nosotros lo que haríamos sería tomar beneficios. Sobre esto hay 1000 teorías, podéis que cuando veamos el money management ya lo veréis, pero bueno, se puede vender un tercio, se puede vender la totalidad. Eso es una estrategia, cada uno marca su estrategia. Yo por norma general suelo vender un tercio de la posición, entre un tercio y un 50% de la posición, a la espera de ver si eso tiene más capacidad. Y esa es mi postura. ¿Qué pasa? Que lo que hubiéramos vendido, cuando esta resistencia que hemos tenido al principio se convierte en soporte, ahí compraríamos de nuevo. Y cuando nos rompe la resistencia anterior, ya os digo, si habéis hecho la política que yo empleo, es decir, hubiéramos vendido un 50% en la segunda vez que nos toca el top y lo recompramos en el soporte, cuando volvemos arriba venderíamos ese 50%. Es decir, nos hemos metido un trading con la misma posición mantenida, y de paso nos hemos permitido el lujo de, nos ha roto la resistencia, seguimos teniendo un 50% que dejamos correr. Tercio, 50%, ya os digo, si lo queréis vender todo, perfecto, eso es a gusto vuestro. Perfecto, perdonadme, Bueno, de todas maneras sigo con el piringanillo cerca por si hay algún problema con algún otro. Bueno, entonces las líneas de tendencia, como veis, se trazan, ahí os pongo cómo se trazan. Ya os lo comentaba antes, mínimos sucesivos, y las bajistas son máximos sucesivos. Ahí lo tenéis en gráfico. Las laterales ya los hemos visto, el gráfico también lo habéis visto ahí.
la fortaleza de la tendencia nos lo dice el tiempo. Aquí es muy importante que tengáis en cuenta la tercera vez que nos toca la línea de tendencia, el número 3 es clave. Cada vez que un gráfico va a la línea 3, ese es la confirmación de la tendencia. Normalmente yo juego la tendencia prácticamente desde la segunda vez que me llega al nivel, es decir, cuando me hace la segunda vuelta, establezco ya como línea de tendencia y estoy pendiente de ese nivel, pero siendo puristas hay que esperar a esa tercera vez que llegue el nivel, ¿vale? Seguimos. Por lo tanto, ¿qué es lo que constituiría una ruptura válida? Bueno, volvemos a lo mismo, estableceros vuestra política. Es decir, cada uno tenéis que tener vuestro nivel, vuestra manera de verlo. Yo tengo el mío, pero vamos, ahí os he puesto 1, 2, 3%. Bueno, pues yo normalmente lo que hago es que veo una serie de variables adicionales, y esas variables son las que me determinan esos niveles. Si no lo tenéis, el filtro en precio, yo creo que con un 1, 2, yo creo que con un 3% sería razonable. Es decir, a partir del 3% yo ya cambio mi tendencia, cambio mi criterio, y por lo tanto, pues si estaba vendido, recompro y ya me dejo palmo ese 3%, pero lo que me da es la garantía de que tengo certeza que ese rango me lo ha perdido con claridad, ¿vale? Bueno, las figuras en precio, bueno, como veis ahí, lo más importante son las categorías, tanto figuras de vuelta como figuras de continuación. Tenerlas claras es muy importante a la hora de verlo, porque nos va a hacer detectar ese posible cambio o esa continuación o esa salida. Es decir, si tengo una posición, imaginaos que es una figura de continuación, tengo una posición larga, veo un triángulo alcista, me está haciendo la bandera, cuando me he llegado a la parte de arriba y veo que empieza a retroceder, cierro parte de mi posición por si acaso, y de repente veo que me hace una zona de base fuerte, pues cuando el triángulo en sus 2/3 partes me lo va a completar, lo que normalmente debemos de hacer es recomprar nuestra posición, tener el 100% para ese posible movimiento al alza, ¿vale? Aquí os pongo, quizás el hombro cabeza hombro es de las figuras que menos se cumplen. Ahora mismo en horario, si miráis el Eurostoxx, hay una figura de hombro cabeza hombro que ya ha roto y está intentando llevar a niveles de en torno a 2.696, lo que nos podría llevar. La línea de 200 sesiones está en 2.680, creo recordar ahora mismo de memoria. Si es un hombro cabeza hombro invertido, si lo queréis mirar, lo podéis ver. Muy importante, y son figuras que sí que se cumplen, el porcentaje es muchísimo más elevado, las figuras de doble techo y las figuras de doble suelo. Esas figuras son claramente que se cumplen, y además debéis de seguirlas. Para mí el porcentaje es muchísimo más elevado que los hombro cabeza hombro, y por lo tanto se puede seguir con mayor fiabilidad. Además, las figuras de doble suelo o de doble techo, sabéis que la teoría dice que como mínimo se cumple una vez la anchura de la banda que establecen. Bueno, pues lo mínimo es una vez, pueden ser 2 o 3 veces incluso. Es decir, que yo he llegado a ver algunos casos de ese estilo. Por lo tanto, son figuras que os pueden dar muchísima claridad. El triple suelo o el triple techo normalmente son figuras clarísimas de vuelta, y además que son cambios de tendencia radicales. Ahí sí que tenéis que tenerlo muy claro. Veis en la presentación, creo que en el curso están también todas los volúmenes, pero bueno, cómo funcionan y cómo evolucionan. Bueno, las famosas cuñas, os pido disculpas a todos por el ejercicio que os puse y os comenté el tema de las cuñas. Como he comentado, no lo tuve en valoración, porque a mí
que veáis figuras o no, me da igual, lo que quiero es saber qué figuras veis. Es decir, yo lo que quiero o lo que os hago es que os señalo las figuras que también yo entiendo que son importantes, que se ven ahí claramente, simplemente para que las veáis. El análisis técnico, os lo digo por la experiencia, yo llevo haciendo análisis técnico desde el año 86, o sea que llevo unos poquitos años. Hay veces que yo no veo figuras, ¿de acuerdo? Entonces se trata de que a base de ver es con lo que llegaréis a ver análisis técnico, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pues los triángulos expansivos que comentamos, pues también que hay casos concretos que pueden ser bajistas. Vamos a ver los gráficos, que son lo más importante. Como veis, normalmente son cambios de tendencia, y bueno, este tipo de figuras son más complejas de ver, pero sí que son también claramente, os dan una ruptura clara de la tendencia, y estos son importantes también tenerlos en la mente. Bueno, estas figuras sí que son muy importantes. Lo que son, yo los llamo de cuenco de vaso. Tenéis me parece que en el curso Gamesa, las que vais a tener ahora mismo, si queréis mirar un poquito, son las utilities, especialmente las alemanas, E.ON o RWE, empiezan a hacer este tipo de figuras. Yo estoy ahora mismo siguiéndolas, porque por fundamentales están tiradas. Las utilities alemanas están en 3 veces PER, para que os hagáis una idea, pero tienen un problema, que ahora mismo para ellos, que es que el modelo de negocio de eléctrico a nivel europeo, y yo creo que a nivel sí, a nivel europeo principalmente, porque a nivel americano ya están un poco más cambiando el tema, ¿no?, el chip, pero aquí hay un cambio sustancial. Es decir, ahora mismo tenéis el gas, el shell oil, el shell gas, perdón, muy barato, están en niveles ínfimos, y toda la estructura en Estados Unidos, perdonadme si divago un poco, pero es un poco para que veáis cómo pienso. Si os sirve, vosotros podéis pensar luego como os dé la gana y usar las teorías que queráis, pero bueno, lo que voy. En Estados Unidos las empresas americanas es por lo que están trayendo mucha producción a Estados Unidos, no solo porque haya abaratamiento de salarios, que lo hay pero no mucho, es porque el coste de producir en petróleo a producir en gas es dramáticamente más bajo. Entonces lo que están haciendo es todas las empresas producir con gas. Al ser así tan barato, y al ser las fabricaciones que tienen en China más caras, porque los salarios están creciendo en toda la área asiática entre un 10 y un 20%, en China es en torno a un 20%, empieza a dejar de ser tan interesante el producir allí, que se lo traen aquí a Estados Unidos, porque lo tienen más cerca, más fácil de manejar, y encima el elemento de producción o la materia prima está tirada, que es el gas. En Europa no se puede hacer porque hay políticas diferentes en cada uno de los países, y por lo tanto no hay una unión a nivel gasista, y a nivel de cómo valorarlo, y a nivel de los costes, y por eso no se puede implementar, pero sería la bomba, porque estaríamos hablando de costes muy bajos. Yo creo que hay una revolución, todas las épocas de crisis nos traen una revolución. Creo que la revolución energética viene por este lado, ¿vale? Y os pido disculpas que me voy de madre. Bueno, pues como veis en el gráfico, este cuenco que hay en el gráfico, ese cuenco es el que está haciendo ahora, a día de hoy, las utilities que os he comentado, tanto E.ON como RWE. Podéis ver los gráficos, que son los ejemplos más claros. Bueno, luego hay figuras con techos y suelos complejos, que también los habéis visto en el curso. Estos son figuras o movimientos que pueden parecer como cuencos como soperas, pero no son tan soperas, porque veis que hay niveles a donde va, que hay un doble techo.
todo este tipo de figuras tan complejas, en el momento que rompen, sobre todo cuando yo suelo entrar en estos valores cuando rompe la tendencia bajista. Por ejemplo, a Gamesa, que os lo he puesto en el curso, y en el libro que hemos escrito pues está puesto también como ejemplo. Cuando nos rompe la tendencia bajista a Gamesa, que luego se va mucho más abajo, pero ahí le hago un buen trade. Cuando normalmente te rompe la tendencia, tenéis ahí siempre una opción. El primer impulso tenéis una opción. Otro índice que podéis mirar ahora mismo que está en esta misma situación es el Nikkei, que bueno, personalmente creo que hay un upside tremendo, pero podéis ver este tipo de figuras también, ¿vale? Entonces aquí estáis simplemente en la ruptura de la tendencia bajista. Creo que todavía para romper zonas claviculares y cambiar radicalmente la tendencia todavía le queda un poquito. Bueno, todas las figuras que son de vuelta, tanto días de vuelta en un día, cuando la acción está cayendo dramáticamente y se nos da la vuelta, que son los spikes estos que hablamos, o cuando nos hace nos deja una isla, es decir, una serie de días o un día separado del resto con dos gaps en los laterales, eso se cumple sí o sí. Esos son señales clarísimas, son fiables, absolutamente fiables. Bueno, aquí os pongo cómo son, pero yo creo que en alguno de los ejercicios ya los habéis visto, no entro más en detalle. Disculpadme si voy muy rápido. Si queréis hacemos una parada aquí antes de entrar en los huecos, por si tenéis alguna duda. Vale, intentaré no hablar con terminología anglosajona, intentaré hablar en español. Disculparme si alguna vez se me escapa, me dais un cate y os lo corto, ¿vale? Bueno, vamos con los huecos. Como veis ahí, os los he señalado y los hemos estado viendo también en algunos ejercicios, porque los huecos son... hay una teoría, hay gente que dice que no se rellenan y dice atención, siempre se rellenan los huecos. Efectivamente no es cierto, pero aunque no digamos que no se rellenan en el tiempo, si miráis los huecos y luego los veis en mucho más tiempo, un gráfico muy prolongado, veréis que esos huecos siempre se rellenan, ¿de acuerdo? Aquí no veis os pongo, voy para atrás, ¿vale? Y os pongo la sopera, disculpadme, os pongo ahí el gráfico de la sopera. Aquí veis el gráfico de la sopera, es un suelo redondeado que viene de una tendencia bajista, que esto yo lo llamo el peregrinaje de una acción. Cuando una acción tiene una caída brutal, normalmente se para y tiene un peregrinaje que corresponde normalmente en un principio con una caída de volúmenes y un movimiento prácticamente lateral, y es cuando nadie la quiere tener, nadie la tiene en el portfolio y nadie la mira. Vale, bueno, pues hay que estar pendientes cuando se producen los movimientos de volumen al alza y cuando se produce esa ruptura, porque a partir de ahí lo podéis ver. Esto es un ejemplo genérico y antiguo además, por lo tanto no es un valor determinado. Por eso os digo que miréis tanto EON como RWE, porque ahí los tenéis, ¿vale? Vuelvo a donde estábamos. Pongo en el chat. Vale, os pongo ahí los valores EON y RWE para que los miréis, los que actualmente son los únicos que tienen que yo recuerdo ahora mismo que tienen ese tipo de gráfico. Vale, entonces vamos a mirar los huecos. Como veis, siempre todos los huecos inicialmente tienen un hueco inicial, un hueco común, un hueco que es el primer día donde se deja
ese agujero, y a partir de ahí empieza un movimiento. Cuando aquí señalamos huecos de escape, los huecos de escape se producen cuando son soportes o resistencias, es decir, cuando hay un soporte o una resistencia y se deja un hueco rompiendo ese nivel, normalmente ese hueco se tarda tiempo en cerrar. Si ponéis en horario el Eurostoxx, hará cosa de prácticamente de un mes, dejó a principios de año dejó un gap, un hueco, ¿vale? Pues mirarlo, ahí lo veréis. Ese hueco lo ha rellenado hace, pues a principios de febrero. Tenéis ese es el mejor ejemplo que tengo ahora mismo en mente de un hueco de escape para que podáis verlo, ¿vale? Los huecos que veis en medio, pues son, o incluso los huecos que deja cuando hace una figura de isla, son huecos de mediación, y los movimientos de agotamiento, de pauta de agotamiento, son el tercer hueco que se produce una tendencia. Entonces, eso lo que nos dice es que va a haber un cambio de tendencia, y normalmente ese hueco es el primero que se rellena en el corto plazo, y normalmente viene a ser el tercer hueco que hay. Por lo tanto, es muy fácil detectarlo, y eso lo que os hace estar prevenidos que la acción puede darse la vuelta. Por lo tanto, siempre os recomiendo que en los huecos los sigáis, porque se cumplen, y además es que son claros y los podéis tener detectados con una facilidad enorme. Bueno, aquí os pongo un ejemplo de una figura de un hueco de agotamiento que se rellena. Si os fijáis, normalmente estos huecos vienen con movimientos viscerales. En este caso veis que hay un movimiento visceral alcista, y el hueco os lo deja ahí y luego os lo rellena rápidamente. Bueno, eso en cuanto a huecos. Otra técnica para ver soportes y resistencias es usar los procesos de retroceso o Fibonacci, que Fibonacci para mí es en cuanto a posibilidades de ver movimientos grandes, es muy bueno, y sobre todo predecir zonas de soporte y resistencia futuras me parece que es clave, ¿vale? Ahí veis cómo se hacen los números. No entro en detalle porque creo que lo tenéis también en el curso, por lo tanto no vamos a perder el tiempo en esto. Perdón, que me he saltado aquí esta, ¿vale? Esta es la formación. El concepto es de espiral de semillas de girasol, como veis ahí. Vuelvo a lo mismo, no entro más en esto, es un poco anecdótico, lo pongo ahí para curiosidad. Entonces, como veis, los procesos de retracement o de avance van en estos porcentajes. Los números claves son el 38,2, el 50 y el 61,8. ¿Por qué son claves? Porque normalmente, tanto en un movimiento al alza como en un movimiento a la baja, lo normal es, si mantiene la tendencia, y es una tendencia fuerte, es que vaya solamente, en este caso, a un 38,2. Si tenéis una tendencia menos fuerte, pero mantiene la tendencia alcista, es irse a un 50. Y cuando ya puede tener el riesgo de cambio de tendencia, digo riesgo, ¿vale?, no certeza de un cambio de tendencia, va hasta el 61,8, ¿vale? Esto forma parte formaría parte de lo que son las ondas de Elliott, donde dentro del movimiento sabéis que hace un A, B, C y D, son cinco movimientos A, B, C, D y E. Entonces, en el momento que termina la B, de la B a la C, ese primer retroceso con Fibonacci lo podéis más o menos valorar hasta qué nivel debería de caer. Fibonacci tiene una peculiaridad con respecto a los otros soportes y resistencias, es que no tienes por qué llegar a. Fibonacci establece una zona, un rango, pero no es piedra filosofal, es decir, no tiene que llegar exactamente hasta el 38,2, hasta el 50, hasta el 61,8. Es más, os diría que si no llega a esos niveles
es bueno, ¿vale? Una figura que a mí me gusta muchísimo son los canales, porque los canales nos permiten figuras y nos permite hacer trading en tendencia muy bueno, e incluso canales laterales. Es decir, cuando tú no puedes hacer trading, pues te permite hacer el trading sobre todo en el caso de particulares, pues os permite hacer el trading en canales bajistas, que normalmente cuando son canales bajistas, si os fijáis en los volúmenes, siempre caen por una razón muy sencilla, porque las gestoras tradicionales son long only por naturaleza. Por lo tanto, tienen dos opciones: o se comen la pérdida, que normalmente es lo que hacen, o se salen del valor, que normalmente es lo que no hacen. Los particulares, que se comen la pérdida sí o sí, y además dejan de mirarlo, porque un particular, cuando te hace los primeros movimientos a la baja, normalmente tienden a doblar, y cuando cuando ya han perdido ese nivel, directamente lo dejan ahí en el olvido y asumen que algún año de su vida volverá a recuperar. Entonces los volúmenes por eso normalmente decrecen radicalmente. Además, en este momento, como se está regulando toda la parte de derivados, pues los volúmenes caen muchísimo más, obviamente. Ya la capacidad, es decir, para que os hagáis una idea, si tú querías comprar 1 millón de telefónicas en el 2008 o en el 2007, perdón, lo comprabas en la apertura. Ahora, si quieres comprar 1 millón de telefónicas, te puedes tirar prácticamente entre 2 y 3 horas, para que os hagáis una idea de la variación de los volúmenes, ¿vale? Bueno, veis que los canales todos, casi siempre se establece la posibilidad de un pullback. Puede haber una alternancia, que es que nos vuelva a meter en el canal, que esto últimamente lo estamos viendo, pero eso nos volvería a sacar. Si lo que hace es ir simplemente al último nivel, es decir, hacer una especie como de doble suelo, lo que nos hace es que nos volvería a sacar, y esa es la señal. Podríais comprarla sin necesidad de romper el canal, es decir, cuando se hace el doble suelo. Bueno, los triángulos, estos son figuras ya de continuación, tanto alcista como bajista. Los triángulos simétricos nos mantienen la tendencia. Los triángulos ascendentes, os recuerdo que son mínimos ascendentes con tendencia con los máximos planos, y viceversa. Cuando son triángulos descendentes, que me imagino que vendrá después, efectivamente, son máximos iguales mínimos iguales y máximos descendentes. Cuando son las figuras amplificadas, que las hemos visto antes, veis que hay una posibilidad de una explosión. Bueno, pues este es el ejemplo. Entonces debéis de detectarlo, la figura. Si es como es figura de continuación, os permitirá en cuanto detectéis que el canal se empieza a abrir, comprar la acción, y por lo tanto tenéis más posibilidades de ganar más dinero, o viceversa, saliros antes de. Que si lo veis en la parte de arriba, es como las cuñas. La cuña os advierte de una caída, por lo tanto lo que vosotros vais a hacer es cierro la posición y ya veremos esto por donde sale. No espero a que me rompa técnicamente. Bueno, aquí tenéis lo mismo, pero ya en figuras. La de abajo está errónea, no me da cuenta, pero aquí la de arriba sí que es una figura de continuación descendente. Vale, las cuñas, como os he comentado antes, que son tendenciales, cuando son de este estilo, es decir, que va contrario a la tendencia que está marcando, que es la mejor manera de verlo, pues lo que nos está diciendo es que es una figura de continuación. Cuando son contrarias a la tendencia, veréis que son figuras de cambio de tendencia, que son las que hemos visto antes. Las banderas y los gallardetes que veis ahí, las banderas son claramente qué es lo que se está haciendo ahora mismo el Eurostock. Si lo miráis en diario, lo que pasa es que se está haciendo
dentro de la tendencia, si lo miráis en horario, veréis que lo que os está haciendo es una bandera en la misma dirección. Hay que ver si esa bandera es continuación o no. Para mí espero que no, pero hay que verlo. Y bueno, ahí tenéis una figura. Normalmente el gallardete lo que os indica es que el mástil lo replica una vez roto el canal superior, la línea de tendencia línea de máximos descendente, ¿vale? Entonces podéis, además se suele cumplir. Entonces el mástil es la parte más amplia que hay entre el máximo y el mínimo de las líneas que determinan el gallardete. Pues ese movimiento lo trasladáis a la parte de abajo y es lo que os tiene que dar de upside, con lo cual también ahí tenéis una posibilidad de saber cuánto podemos ganar. Estos son los laterales, que como veis la misma teoría, es decir, lo que veis de amplitud os lo tiene que hacer como mínimo de retransmisión tanto arriba como al alza como a la baja. Creo que hay los ejercicios, no sé si los ejercicios o en el libro, pues ya llega un momento que pierde uno la noción de las cosas. Hay un ejemplo, me parece que es de BBVA, donde hay un movimiento lateral, una figura de continuación lateral bajista, y es este movimiento que veis en la parte de abajo de la presentación. Bueno, aquí veis los triángulos simétricos, que triángulos simétricos realmente es de los más complejos porque os lo pueden romper tanto al alza como a la baja, y eso genera bastantes problemas, pero si os lo rompe a un sentido o el otro, tenéis que tener en cuenta que el movimiento es el mástil, como os he indicado antes. El AB, punto AB, es el que se retransmite, pues es lo mismo que se estaba comentando con anterioridad. Vale, entonces bueno, aquí unas observaciones generales sobre las figuras de vuelta, que siempre deben de tener una tendencia clara anterior, es decir, si no, no existe esa figura de vuelta. Tenéis que estar muy atento tanto a las señales de alarma que os dan para la ruptura, e incluso en algunos casos, como hemos visto anteriormente, pues podéis anticiparos. Cuanto más grande sea la figura, más fuerte será el movimiento, también debéis tenerlo en cuenta. Las figuras que son de techo son generalmente más cortas de duración y más volátiles que las que son figuras de suelo. El volumen aquí normalmente no son tan significativos, aunque debería haber un volumen importante, sobre todo cuando se produce la ruptura, pero no tiene por qué pasar. Y la figura de continuación normalmente tarda más tiempo en formarse, eso es cierto, porque normalmente lo que hacen es que consolidan, se producen por un efecto de sobrecompra o sobreventa. Entonces por eso tarda un poco más, y suelen ser formaciones menos perfectas y que son más difíciles de detectar. Bueno, vamos a ver aquí los indicadores. Todos los indicadores son fórmulas matemáticas que se emplean para detectar, y se emplean normalmente pues tanto el volumen como los cierres, los máximos, los mínimos, etcétera. Hay dos tipos, como veis, uno que son osciladores, que nos van a indicar movimientos de precio, y otros que son indicadores de seguimiento de tendencia, y estos son como indicadores atrasados. Los primeros son adelantados, estos son atrasados. Pueden generar señales específicas de compra y venta, y se pueden suavizar al alza siempre que esté presente en figuras de a corto plazo, ¿vale? Y básicamente se puede automatizar. Hay sistemas que son incluso hasta gratis, que podéis establecer y podéis testear esos valores, como qué sistema de trading es el que podéis emplear, ¿vale? Y esa es la mejor manera, o una de las mejores maneras para intentar seguir valores. Bueno, este es el indicador de momento, que lo que nos hace es tenéis ahí la fórmula, nos resta los cierres, nos calcula el momento diario, y bueno, pues
nos dice que se puede hacer en el momento X. Entonces, como veis, el indicador de momento lo que hace es que cuando rompe la señal a la baja nos da una señal de venta, es decir, que se empieza a perder momentum. Normalmente tiene que coincidir con momentos de pico, y cuando ya se produce la caída, la señalización de momento nos da la vuelta. ¿Por qué? Porque si vais restando precios de cierre, lo que nos va a decir es que va a haber una recuperación del momento del indicador de momento, ¿vale? Y como veis, se adelanta la curva. Aquí veis una interpretación básica del momento. Como veis, ahí os indica una divergencia en el momento, y eso es lo que os da la señal clara de compra o de venta. Bueno, lo que usan muchas traders normalmente esperan a llegar al nivel de cero. Es un indicador que genera mucho ruido, por lo cual es un poco útil en los niveles intermedios, pero es muy útil en momentos extremos, es decir, cuando hay mucho pánico, cuando hay mucho la gente se cree que esto va a subir indefinidamente, que lo ha habido, pues es un indicador muy bueno para usar. Por lo tanto, no es todo lo útil que se suele usar habitualmente, ¿vale? Por lo tanto, normalmente lo que sí que nos sirve son para operativas a largo plazo, es decir, para cambios sustanciales de tendencia, para saber qué es lo que nos va a pasar y hasta cuándo nos va a pasar. Yo creo que es un indicador muy bueno de usar, ¿vale? El RSI, que es quizá el que más se use, y yo por lo menos el que más usa, ahí tenéis la fórmula, que son la media de los cierres al alza de 14 o 9 sesiones, dependiendo de lo que lo uséis, partido por la media de los cierres a la baja de 14 o 9 sesiones, dependiendo de cómo lo uséis. Bueno, pues 100 menos 100 partido por 1 más el RS es la fórmula. Esto sale un porcentaje y va de 0 a 100. Normalmente el RSI se acota en 70 y 30%. Si queréis ser más puristas y estirarlo un poquito más, podéis llevar a 80-20 los niveles de sobrecompra, ¿vale? Pero eso ya es un poco dependiendo. Podéis usar 14 o 9 sesiones. Yo suelo usar 9, pero en los ejercicios siempre dejo 14 porque es el estándar, ¿vale? El 9 lo que hace es que es un indicador mucho más nervioso, entonces se detecta mucho más y es un poquito más para trading. Vamos, vale. Entonces el RSI funciona mejor con datos semanales, también se puede usar mucho con horario. Yo suelo recomendar con diario, perdón. Yo suelo recomendar usarlo tanto diario, semanal como mensual, es decir, el RSI yo creo que hay que usarlo en los tres, por lo que os comentaba antes, porque a lo mejor un diario os da sobrecomprado, pero el semanal no, y el mensual tampoco, y además os da un potencial de upside. A lo mejor por técnicos, por soporte de resistencia, os da un movimiento muy fuerte. En diario lo tenéis sobrecomprado, pero en semanal y en mensual lo tenéis sobrevendido todavía. Entonces, lo que quiere deciros es que la sobrecompra puede llevar a mucha más sobrecompra, que se puede deshacer sobrecompra subiendo, y eso ya depende un poco del volumen, ¿no? Entonces, hay algunos gráficos, ahora mismo no, sobre todo en los últimos años no, pero los años de bonanza hay gráficos donde veis que el RSI está permanentemente por encima de la zona de 70, de hecho 70 es como una especie de soporte, y la acción sube, y es porque en mensual estaba sobrevendido, ¿vale? Este es otro indicador que os puede usar, que es el Money Flow Index, que es un oscilador que se calcula sobre el precio, que es la suma de los tres, del alto, del bajo y del cierre, y lo que os viene a decir básicamente es el momento, el periodo en el que el volumen usado por la suma de estos tres parámetros nos da si hay un momentum positivo o no hay un momentum positivo del dinero. Entonces lo que hace es que sumemos los últimos X periodos donde
el momentum es positivo, donde se genera dinero, y la suma de los negativos, ese porcentaje o ese movimiento es lo que nos da si compramos o no compramos con este indicador. Esta es la fórmula con la que se emplea. Como veis, es muy parecida al RSI. Normalmente el más común es usar el RSI que este indicador, ¿vale? Otro indicador que se usa y que es bastante útil es el estocástico, donde veis que el cierre de los precios a la baja junto con los cierres de los precios a la baja, al alza, en periodos de 3 sesiones, pues os da un indicador. Hay un indicador rápido y un indicador lento. Normalmente los periodos, como veis, son periodos de 9, de 15 y de 21 periodos. Normalmente suelen emplear este indicador. El lento es el que se suele ser el más útil, pero lo que normalmente se usa es si el lento corta al rápido o no. Veis cómo se suele ver tanto en periodos de 3 sesiones, y es una señal bastante fiable como indicador. Bueno, aquí tenéis un poco la descripción. Se puede usar para cualquier tipo de gráfica. Este no tiene mayor implicación. Ya os digo que es muy útil. Vamos para adelante. Mirad, aquí tenéis un ejemplo. Veis cómo cuando los rojos superan a los azules, la tendencia suele ser alcista, y cuando viceversa, ¿no? Cuando los azules cortan a los rojos, pues se inicia una tendencia bajista. El gráfico es muy bueno, y lo veis. Creo que al final tengo una gráfica de esto donde lo podéis ver, que es que lo clava. Ya os digo, yo lo uso bastante. Otra cosa que se emplea muchísimo, estos son los típicos, lo que se usa, lo que todo el mundo emplea, es las medias simples, mucho más que las ponderadas y las exponenciales, pero bueno, las medias simples que son la media de X días partido por esos días, y realmente se usa bastante. Las medias ponderadas lo que haces es que das más peso a los últimos precios, dándole más prioridad, dándole más relevancia frente a los precios iniciales, ¿no? Las medias simples da igual, pesan todos exactamente lo mismo. Y las exponenciales pues son mucho más complicadas, porque usan precios históricos del valor, y bueno, pues es más complejo a la hora de usar. Yo generalmente uso las medias simples. Entonces, una manera simplista de ver las medias es simplemente cuando me corta. Es decir, cuando me corta el diario, la media móvil me da, si es a la baja es una señal de venta, si es a la alza es una señal de compra. Pero se puede usar esto, o se puede usar las dos medias. Cuando usamos dos medias, cuando corta la de corto plazo a la de largo plazo a la baja, normalmente suele ser señal bajista, y viceversa, ¿no? Y también podéis ver el oscilador de medias, que ahí lo que veis es, en el momento que corta sobre el cero, pues a la baja son señales de venta, y a la alza son señales de compra, que coinciden normalmente con las señales de corte de las medias. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de media móvil, que creo que queda claro. Niveles de donde se compra cuando corta al alza, se vende cuando compra a la baja. Hay ruido, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque se suele usar, si se usan medias móviles de corto plazo, es decir, de 3 sesiones o de 21 sesiones, ahí salen mucho ruido, muchas señales, y hay que ser muy selectivo a la hora de emplearlo. Por eso, si usáis una media móvil de corto plazo, tenéis que haber tenido salidas fuertes del precio de la acción. ¿Por qué? Porque de esa manera tendréis una garantía de que cuando corta es real. Es decir,
realmente la señal tiene sentido, ¿no? Bueno, y este es el ejemplo de dos medias móviles que, como veis, pues veis que cuando la azul corta que es la de corto plazo, corta a la roja, que es la de medio plazo, al alza pues es señal de compra, a la baja es señal de venta, y suele funcionar. Esto funciona bastante bien. Y esto es un poco lo mismo que hemos visto antes, pero con el oscilador de medias móviles, que como veis queda claro que cuando se produce el corte en el gráfico os señala dónde se produce y en donde hay niveles de compra y en donde hay niveles de venta. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda? Vamos a continuar. Si no, bueno, si ve alguna duda os la comento mientras que seguimos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que os he puesto para que veáis un poco todo esto en casos reales como los de ahora. Parece que esto yo pensaba que se iba a ver mejor. Disculpadme que se ve un poco pequeño, pero bueno. Os establezco, esto es el futuro del Eurostoxx, si no mal recuerdo, sí, efectivamente. El hombro cabeza hombro que os he comentado lo veis ahí abajo. Veis que hay una divergencia alcista que nos la marca el mercado con un incremento de volumen en la parte, lo que está verde. Yo estoy intentando, para que os hagáis una idea, haceros ver, uso reglas mnemotécnicas normalmente, es que cuando hay una zona de soporte siempre va a ir en verde. Cuando hay una señal de catalizador lo suelo señalar también en verde. Cuando hay una tendencia bajista lo suelo señalar en rojo, y luego ya los círculos ya el color que salga, porque ya no, ahí no me complico la vida, ¿no? Pero fijaros cómo la línea de tendencia bajista estamos uniendo ahí mínimos anteriores, que si os fijáis viene de antaño. Nos da esta divergencia nos da una señal de compra, claramente nos lo confirma el excelente volumen que hay, y esta especie de vuelta en un día que hay ahí abajo, que si fuera más grande lo podríamos haber visto, pero no se puede ver, ¿vale? Entonces con la divergencia, primera señal, y con esta figura de vuelta, si fuerais más o menos valientes, podríais comprar ahí. El técnico, el fundamental, compraría en la ruptura al alza del hombro cabeza a hombro, ¿vale? Que es cuando se produce invertido, que es cuando se produce en donde pongo pullback. Bueno, pues no es exactamente esto. Pullback es la ruptura de la línea de tendencia bajista, que ahí es donde compraría más gente. Si os fijáis, también coincide con volúmenes sesiones posteriores y subidas fuertes. Se produce porque la gente espera a la señal de confirmación, es decir, al pullback, a la vuelta a la línea de soporte. Ahí es donde la gente, el resto de los mortales, compran. Si nosotros hemos hecho bien nuestros deberes y hemos estado pendientes de la acción, hubiéramos intentado comprar en esa divergencia que nos está marcando, no a lo mejor en la primera señal de vuelta, pero sí mucho más cerca de la zona del 2200, que además es la primera zona de resistencia, números redondos, y que nos está rompiendo ahí. A lo mejor compraríamos con la idea quizá de que, o sea, quizá nos hubiera roto esta ruptura de la zona del 2200 que veis posterior, ahí nos hubiera roto quizá la posición, pero vamos, siendo puristas en análisis técnico, hubiéramos roto la ruptura del hombro cabeza hombro invertido, o si no con la confirmación del pullback. Lo que nos puede haber pasado es compramos primeramente en la divergencia,
compramos un poco más cuando confirmamos el hombro cabeza hombro la ruptura, y nuestra tercera entrada sería a lo mejor con el pullback. Después nos hace un triángulo alcista, que lo veis ahí en azul, que lo rompe al alza, hace 2/3 del triángulo cumplidos y nos lleva a la parte alta de este canal que está puesto en azul, donde se hace una cuña, y ahí es donde veis que se produce la ruptura. Hubiéramos vendido en el momento que detectamos la cuña, ahí es donde hubiéramos vendido. Prácticamente también es probable que hubiéramos vendido parte cuando nos lleva a los mínimos en el primer movimiento al alza por exceso de volumen y por sobrecompra que veis abajo. Entonces, ¿cómo funcionaríamos? Nos hace la cuña, nos rompe. Yo aquí es donde me ha pillado, os soy sincero, porque va a la línea de soporte. Yo pensaba que la debería de romper, no en la primera, pero sí posteriormente, y no lo ha hecho. ¿Vale? Ahora mismo está creo que ha cerrado hoy en torno a 2.658 por ahí, es decir, que está un poquito más arriba de donde estaba. Pero como veis, todo lo podríamos haber hecho, ¿vale? ¿Os queda claro? ¿Alguna duda en este gráfico? Bueno, pues si no tenemos dudas, seguimos al siguiente. Bueno, esto es Fibonacci aplicado ahora mismo al futuro del Eurostoxx. Fijaros, os he puesto en rectángulos. O sea, para hacer Fibonacci tenéis que coger un mínimo y un máximo. Es decir, Fibonacci tienes que tener siempre una referencia de un mínimo y un máximo anterior para establecer los rangos, ¿vale? Entonces, este es un retracement que viene máximos anteriores hasta los mínimos que marcan en mayo del año pasado, ¿vale? Es decir, que no es el gráfico desde los mínimos a los máximos que hay ahí, que veis del 100%, ¿de acuerdo? Entonces, los rectángulos que veis como son áreas. Si os fijáis, hay zonas donde hay momentos donde no llega a tocar, es decir, hay veces que toca, a veces lo supera, pero son áreas, son zonas que nos dicen, oye, aquí hay soporte, aquí hay resistencia. Si lo rompe al alza se convierte en soporte, si lo compre con claridad, etcétera, etcétera. Entonces, Fibonacci está muy bien porque os da una claridad, una idea de hasta dónde podría retroceder. Aquí, por ejemplo, en el caso del Eurostoxx, pues os puede decir que el retroceso hasta el 2.580, si perdiera ese nivel, nos podría aparecer en la zona de 2.500, 2.477. Bueno, pues yo estaba jugando aquí yo lo que estaba jugando es esta jugada. Ahora me parece a mí que ya no se va a poder producir, ¿vale? Creo que la zona del 2.640 no es probable que ya no nos la rompa, pero bueno, hay que verlo. Bueno, esto es un intradiario, una figura que os está intentando hacer como una especie de triángulo simétrico, que lo que aquí normalmente estas figuras deberían de romperlo a la baja. Bueno, pues hoy lo ha roto al alza, y lo suyo es que venga a buscar esta zona de soporte otra vez, es decir, que en los próximos días le veamos en niveles de 2.48 en algún momento determinado. Si nos rompiera ese nivel, lo más probable es que sí que se produjera la caída, con lo cual este triángulo con esa ruptura hubiese sido falso. El gap que os he comentado que podéis mirar está el 28 de diciembre. ¿Veis la línea roja que tenéis ahí? Que la he pintado roja porque ahora estamos por debajo. Si estuviéramos en la parte superior lo hubiera pintado en verde. Bueno, pues esa zona, que luego ha sido zonas donde se ha soportado mínimos anteriores, esa es la zona de resistencia. En caso de que esto continúe, la zona de resistencia donde yo creo que no va a poder volver, no va a poder romper. Si se produce esto, si va hasta ahí, sería un nivel de venta. O sea, ahí podéis venderos un futurito e intentar volver, yo creo que va a intentar volver hacia la zona mínimo de las zonas del 2.660, 2.670. Es decir, ahí tenéis en torno entre 30-40 puntos de juego, un 1 y pico, que en un intradiario os podría hacer, ¿vale?
Y bueno, esto por último, que también lo he intentado poner aquí, es un poco la onda de Elliot, para que la podáis ver. La onda de Elliot se caracteriza por 5 movimientos, de los cuales, si es alcista, son 3 al alza y 2 a la baja. Los 2 a la baja son más bajos que los 5 alcistas, y eso forma parte, eso es un patrón que luego formaría otros 5 movimientos más grandes, a su vez, 5 movimientos si el patrón es alcista, 5 movimientos alcistas, o sea, 3 movimientos alcistas y 2 bajistas. Cubierto 5 veces es 3 veces el patrón, se daría la vuelta. La onda de Elliot a mí no me gusta. Os lo comento, no soy seguidor para nada. Pero bueno, he de reconocer que una vez que se cumple el patrón y se ha roto, o sea, una vez que se cumple el patrón, sobre todo cuando estéis en zonas intermedias, suele cumplirse. Entonces, bueno, pues simplemente que lo tengáis ahí. Este es un ejemplo del DAX que he sacado por ahí. Ya os digo, yo no soy seguidor, no he creído y no me gusta. Pero bueno, si os gusta, ya sabéis, Bolsacaba tiene un montón de gráficos de estos, y ala, adelante con, que ya os digo, no me gusta. Me gustan los otros patrones que os he puesto. Creo que son mucho más claros, más sencillos, más fáciles y con una menor complejidad que la onda de Elliot. Y en principio esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. A ver, me preguntáis las páginas para ver gráficos. Las páginas que hay, vamos, hay sistemas que os podéis bajar gratis. En teoría, si no mal recuerdo, preguntar en el Instituto Inveralfa, pero creo que os dan de Visual Trade, os dan, creo que es un mes de acceso gratis. Visual Trade para mí es muy bueno. La pena es que cuando no tenéis, es decir, para poderlo usar, si no pagáis, lo podéis usar cuando son horarios fuera de mercado. Pero para el uso nuestro como particulares, que en un intradiario en tu casa es muy complejo realizar, podéis usar Visual Chart. Os he dicho Visual Trade, perdonadme, no, es Visual Chart. Visual Trade es el sistema de bolsa del SIBE, disculpadme que se me ha ido la pinza. Es Visual Chart, es muy bueno, a mí me gusta muchísimo, es hiper completo. Ahí podéis hacer incluso estudiar gráficos, o sea, cada valor, ver, vais probando qué sistema es y optimizándolo y ver cuál es el que mejor se cumple. Ese es el mejor sistema que hay para hacerlo. El gráfico anterior, me imagino que os referiréis a este de la onda de Elliot, ¿vale? La onda de Elliot se marca por movimientos, los números, el 1, 2, 3, 4 y 5 es una onda pequeña dentro de una onda grande que se establecen como A, B, C, D y E, ¿vale? Entonces, las ondas pequeñas se dibujan por los números, no sé si los veis, es que se ve de culo. Es 1, 2, 3, 4 y 5, eso es una onda pequeña al alza. Este es al que os referíais. Esto es un intradiario simple. Perdonadme. Este del triángulo, vale. Esto es un triángulo en el que es un diamante realmente lo que se dibujaría, porque me faltaría la línea que une los mínimos a partir del 31 de enero, ¿vale? Esto sería un diamante. Los diamantes normalmente suelen ser bajistas, pero en este caso la resolución de este triángulo ha sido alcista. Entonces, esto es un intradiario. Aquí está la cuña que os explicaba antes, al inicio, desde el mes de noviembre-diciembre, esa cuña, perdón, este canal, esto es la parte del canal, la cuña os la hace la parte de arriba, que os hace un movimiento aquí, nada más con un triple top arriba en el intradiario, y lo que hace ya es que rompe la tendencia. Si os fijáis, la virulencia del movimiento es cuando va a cerrar el gap. ¿Por qué? Porque saltan stop loss. Es decir, cuando rompe la línea roja,
se produce con un movimiento con una virulencia brutal. ¿Por qué? Porque el gap que tienes abierto, que es del 28 de diciembre, que aquí se ve fatal, pero hay un gap ahí, lo cierras, y además lo cierras porque tienes muchísimas posiciones largas abiertas. Haces este diamante y lo que te hace es que te lo resuelve al alza, que normalmente debería de resolverlo a la baja. Te lo resuelve al alza, y ahora lo que está ahora mismo es estamos en el periodo de saber si va a intentar o no llegar a esta zona de 2.680, 2.700. Si no es capaz, que yo creo que no, lo suyo es que intente meternos debajo, incluso llevarnos a la zona esta de 2.639 que viene aquí marcado. Por ahí creo que pasa la media de, si no recuerdo mal, de 21 sesiones. Entonces yo creo que ahí va a hacer el soporte. Si no hace ese soporte, si no puede con él, lo suyo es que nos meta hacia la zona del 2.600, 2.580, este mínimo que veis en la parte inicial de la línea verde. Y si ahí si esa zona, otro trade que tenéis ahí, si pierde el 2.580, hay otro trade ahí que es irnos al 2.500, ¿vale? Ese es otro trade que podéis hacer perfectamente. Zona del 2.500, 2.520, 2.480. Ese rango ahí además lo tiene que hacer intradiario y tiene que ser con fuerte volumen y volatilidad. Si nos rompe por arriba, es decir, si nos rompiera la zona del 2.700, es probable que veamos un movimiento fuerte hacia la zona del 2.750, hacia los máximos que hemos visto antes. Yo personalmente creo que no se va a producir, pero se puede producir. ¿Más preguntas? A ver, los warrants y los CFDs, os cuento. Los warrants son opciones sobre la acción. Entonces, como son opciones, el valor temporal os come. Mucho cuidado. Yo no recomiendo ni warrants ni CFDs hacer. Solamente los recomiendo hacer cuando se produzcan movimientos viscerales. Es decir, os he comentado antes, si os rompe la zona del 2.580, que se me va a ir a 2.500, podéis hacer un warrant, pero es para cerrarlo. Lo abro hoy y lo cierro mañana, pero no os quedéis con posición, porque el problema que tenéis ahí es que en el momento que os quedéis, el valor temporal os come, pero os come vivos. Además que tanto los que hacen los warrants como los que hacen los CFDs os meten unos clavos de la bola grande. Los CFDs, el problema es muy parecido al warrant. Además ahí pagáis más comisiones, porque ellos lo que tratan de hacer es a través del producto que os dan, es como si fuera una especie de futuro sobre una acción en una cantidad tan pequeña que vosotros os podéis hacer. Efectivamente, me preguntan que si es para ponerte corto. Pues para ponerte corto lo que tenéis que hacer son los warrants y los CFDs, pero insisto, tienen que ser movimientos cortos, a corto plazo. A corto plazo. La otra alternativa que tenéis son los futuros sobre índice, que un futuro sobre índice os come valor temporal, pero es mucho menor, y sí que os pueden permitir vender un futuro sin tenerlo. Es la única alternativa que tenéis. Los mini IBEX, etcétera, es la alternativa que podéis emplear, ¿vale? Y os digo, warrants y CFDs, mucho cuidado. Siempre con movimientos viscerales de la acción o del índice los podéis jugar. Si no, la probabilidad de que os pille el toro es enorme. No sé si he respondido a la pregunta. Vale. Cementos Portland ha vendido, creo recordar, o va a vender ahora mismo una compañía. El problema que tenéis con Cementos Portland, uno tiene cierta exposición a Brasil, y Brasil el tema está un poco topics. El problema principal lo tiene en España, que el consumo de cemento, que es lo que tenéis que seguir para seguir Cementos Portland, sigue decayendo. Creo recordar, el último dato que leí era que había una caída
mensual de en torno al 27%. Si no, estoy hablando de memoria, disculparme que no soy capaz de. Entonces, mucho cuidado ahí, porque sigues con caídas de cemento, no se ve probabilidades de crecimiento, por lo menos en el corto plazo. Lo que sí que es cierto es que hay una cierta tendencia positiva en el real estate español, es decir, que en las inmobiliarias, porque ya empezamos a ver algo más de gente que está mirando proyectos. Si le afectara a Eurovegas, a Cementos Portland mínimamente, porque lo que necesita es que se vuelva que se hagan infraestructuras. Entonces, sí le va a venir bien en cuanto a resultados, a lo mejor de cara a este año, pero lo que necesitan son grandes infraestructuras que en España no se van a hacer porque el gobierno está recortando gastos. O sea, es un valor muy ligado a la macro, y si la macro española, el consumo sobre todo del Estado y a las infraestructuras, si no va a consumir infraestructuras, pues es muy complicado que el cemento se vaya a crecer, y sobre todo cuando tenemos un sector inmobiliario donde la creación o la construcción de nuevas viviendas sigue deteriorándose. Sí, no sé si he respondido correcta a todas las preguntas o si quieres alguna más. Gamesa, a ver, estoy hablando de memoria, ¿vale? Tiene un problema que pertenece al sector de renovables, y el sector de renovables hay un tema legislativo, y es que ahora mismo las eléctricas están jorobadas por todo el tema del déficit tarifario que ha servido para financiarlas. Gamesa tiene un problema, que en España no puede crecer y tiene que buscarse mercados alternativos. En España, ahora mismo, a día de hoy, la producción eólica y creación de parques está básicamente cubierta. Yo creo que estamos cerca del 100%. Yo veo muy improbable que se pueda realizar más, y necesitan salir fuera. Entonces, los proyectos son más costosos. El positivo que tiene Gamesa es que ahora, a día de hoy, muchas de las turbinas que hay en España, sabéis que las primeras turbinas que se hicieron, pues la capacidad de generación de energía es mucho más baja. Las que hay actualmente son muchísimo más rápidos los motores. Cambiando el motor, la capacidad de generación de energía es muchísimo más amplia. Entonces, el upside que puede tener es, uno, que abra nuevos mercados, y dos, que pueda tener ese cambio de turbinas. En España lo veo complicado porque estamos no gastando. La única alternativa que tiene es generar buscar nuevos mercados, y os digo, tiene el hándicap negativo de que es una renovable y que por lo tanto las ayudas y subvenciones cada vez van a ser peor. Por lo tanto, cuidado con el valor. Creo que tiene upside, técnicamente para mí tiene upside, tiene bastante upside. Creo que se puede comprar, pero con estas pegas que os digo a nivel micro y a nivel macro, y está muy barata por valoración. ¿Alguna cosa más? Os voy a proponer también una cosa, si os parece bien, y es para el del 7 de marzo, si tenéis alguna inquietud en algún valor determinado, si queréis, se lo pedís a la gente que lleva todo el curso, que se pone en contacto para que se ponga en contacto conmigo. Entonces le ponéis los valores, mandáis un email, le decís, oye, mira, quiero para el último día mirar tal y tal valor. Yo hago dependiendo del número de valores, obviamente
si podemos atender a todos, atenderemos a todos. Si no, haré una selección. Y bueno, pues vosotros les solicitáis a ellos por email los valores que os gustan, y yo los intento meter en la presentación para que los miremos, ¿vale? Y bueno, pues incluso se puede discutir, y así es mucho más fácil para vosotros, para mí también, porque en este caso han sido valores sencillos, pero sí, o valores que más o menos por circunstancias he visto estos días, pero a lo mejor me pedís por un valor que no lo he visto y no os puedo contestar, y prefiero daros una contestación que no callarme. Entonces, si os parece, hacemos eso, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay más cosas, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.